El mundo desde el aire. Nuestro viaje comienza en el Monumento Nacional Homestead, en Estados Unidos, un homenaje a la ley de asentamientos rurales para los nuevos colonos. La capital de Nebraska es Lincoln, llamada así en honor al presidente Lincoln. 100 kilómetros al noreste del río Missouri está Omaha, la ciudad más grande del estado. En 1819 se construyeron una serie de fuertes a lo largo del Missouri. Fort Atkinson fue el primero y ha sido restaurado hace pocos años. Volando hacia el oeste, veremos una actividad muy popular en el río Middle Loop, el tanking. Las familias flotan río abajo en tanques reciclados de agua para ganado. Nuestro destino final, en la frontera con Dakota del Sur, es el ejemplo perfecto de rancho ganadero que se ha mantenido sin cambios durante más de un siglo. En 1862, el presidente Lincoln promulgó la ley Homestead, uno de los acontecimientos que más importancia tuvo para la expansión hacia el oeste de Estados Unidos. Se les concedían 65 hectáreas de tierra a los solicitantes, permitiendo a casi cualquier hombre o mujer, como dijo Lincoln, un comienzo sin restricciones y una oportunidad en la carrera de la vida. El Monumento Nacional Homestead, que se encuentra en las históricas 65 hectáreas, conmemora esta ley y el gran efecto que tuvo en el paisaje y en la gente. Esta pequeña cabaña de 4 metros por 5 la construyó George Palmer en 1867. Aunque parezca mentira, vivió aquí con su mujer y sus 10 hijos. Eran una de las miles de familias que llegaron al territorio de Nebraska buscando una nueva vida. En la década de 1860, Nebraska tenía alrededor de 30.000 habitantes, en un territorio del tamaño de España. Pero en 10 años, la población había aumentado a más de 120.000, a medida que las familias se iban asentando en estas fértiles tierras. Con esa población, Nebraska pudo postularse como estado, y en 1867 se convirtió en el 37º estado de la Unión. Muchos colonos que iban al oeste viajaban por la senda de Oregón. Aquí, en la estación de Rock Creek, se creó una zona de descanso y abastecimiento en 1857. 2 años más tarde la compró la familia McCallins, que construyó un puente sobre el río y cobraba peaje. Esto también era una parada donde el legendario Pony Express cambiaba de caballos y jinetes para seguir entregando periódicos y cartas por todo el continente. El servicio solo duró 18 meses, debido a la llegada del telégrafo transcontinental. A mediados del siglo XIX se cometían muchas ilegalidades, y en 1861, uno de los McCallins, acusado de robo y asesinato, llegó a la estación con 2 secuaces a cobrar una deuda. Entablaron una discusión con un ranchero que mató a tiros a los 3 hombres. Se llamaba James Butler Hickok, que después sería el famoso Wild Bill Hickok. Volando hacia el este, llegamos al Gran Missouri, el río más largo de Estados Unidos. En Nebraska actúa como frontera oriental unos 500 kilómetros. Y es aquí donde encontramos un ejemplo muy raro de draga, que lleva el nombre de un explorador de principios del siglo XIX, el capitán Meriwether Lewis. Esta draga operaba en la década de 1930 para controlar las inundaciones y mejorar las condiciones de navegación de los barcos mercantes. Con algo más de 80 metros de longitud, este barco llevaba 52 tripulantes y dragaba unos 50 metros por hora. A toda potencia, quemaba hasta unos 22.000 litros de petróleo al día. Funcionó hasta la década de 1960, cuando fue reemplazada por métodos más eficientes. El capitán Meriwether Lewis es un monumento histórico nacional. El Missouri es navegable en 1.000 kilómetros, desde el norte de Nebraska hasta St. Louis, en el estado de Missouri. Por sus aguas pasan más de 1 millón de toneladas de productos cada año.
El cuerpo de ingenieros es responsable de todo lo relacionado con el cuidado del río, incluido el mantenimiento de un canal de navegación de 90 metros de ancho. Durante periodos de sequía, se libera agua de los embalses para mantener el flujo mínimo que marca la ley. En cada estado estadounidense hay un día del árbol en el calendario para motivar su plantación, cuidado y respeto. La idea nació aquí, en Nebraska, a mediados del siglo XIX, impulsada por Julius Morton, que comenzó a plantar árboles de todo tipo en su finca. Entre los cientos de árboles diferentes, construyó una mansión de 52 habitaciones inspirada en la Casa Blanca de Washington. No debería sorprendernos, ya que Julius Morton era político y llegó a ser secretario de Agricultura en 1893. En 1969, la mansión y la finca se convirtieron en un monumento histórico, y desde 2014 las administra la Fundación Arbor Day, la ONG más grande del país dedicada a la plantación de árboles. En 1872, Julius Morton inauguró la celebración del primer Día del Árbol, y desde entonces se han plantado más de 1 millón de árboles solo en Nebraska. Cuando los primeros colonos cruzaron estos parajes, solo había praderas hasta donde alcanzaba la vista. Gran parte de esos pastos desaparecieron al fundar granjas y arar la pradera para sembrarla. Esta hierba autóctona, que puede llegar a medir varios metros, parece agua de mar mecida por el viento. El centro Spring Creek Prairie Audubon se creó en 1998 y ocupa 340 hectáreas donde nunca se han plantado cultivos agrícolas. El centro también protege a las aves y la vida silvestre que depende de los pastos. Y como esta tierra ha permanecido intacta durante más de 150 años, se conservan los surcos de las carretas de los colonos que recorrían el Sendero de Oregón en el siglo XIX. «20 kilómetros al norte está Lincoln, la capital de Nebraska. La ciudad nació en 1856, pero entonces era un pueblo, Lancaster. En 1868 solo tenía 500 habitantes y le cambiaron el nombre en honor al presidente Abraham Lincoln. Al año siguiente, el territorio de Nebraska se convirtió en estado y Lincoln en su capital. La llegada del tren en 1870 convirtió Lincoln en un cruce de varias rutas ferroviarias. Gracias a eso, la ciudad prosperó. High Market, el antiguo distrito de almacenes y fábricas, se llenó de tiendas, bares y restaurantes. El edificio más llamativo de la ciudad es el Capitolio del estado de Nebraska, de 1932. 2 proyectos de Capitolio anteriores fueron demolidos por problemas estructurales. El edificio se conoce como la Torre de las Llanuras y su torre de 120 metros se ve a 32 kilómetros de distancia. Fue el primer Capitolio estatal en incorporar una torre en su diseño. El arquitecto que lo creó dijo: «Nebraska es un estado llano y su Capitolio debe tener altitud o el efecto de una baliza». En lo alto de la torre está el sembrador, que simboliza la importancia de la agricultura en este estado y la idea de sembrar ideas nobles de la vida. 100 kilómetros al noreste, a orillas del Missouri, está la ciudad más grande de Nebraska, Omaha. Su nombre proviene de una palabra india que significa gente a río arriba. En 1804, la expedición de Lewis y Clark pasó por la ribera del río donde se fundaría Omaha. Años después, se construyeron aquí varios puestos de comercio de pieles. Pero fue en 1854 cuando los especuladores del vecino estado de Iowa crearon la ciudad y una embarcación que transportaba a los colonos que solicitaban tierras o iban a California. Por eso se le dio a la ciudad el apodo de Puerta al Oeste.
Al estar junto al río y haberse consolidado como centro ferroviario, pasó de tener 2.000 habitantes en 1860 a 140.000 en 1890. Hoy, esta ciudad moderna tiene poco menos de 500.000 de habitantes. La ciudad tiene varios edificios destacables, como el Castillo de Joslin, de estilo magnífico escocés. Lo edificó George Joslin, dueño de un exitoso periódico. Es de principios de 1900 y tiene 35 habitaciones. El jardín circundante resultó costoso ya que se plantaron árboles maduros. Hoy, la casa y el jardín están abiertos a los visitantes. Otro edificio importante es la Catedral Católica de Santa Cecilia, la 10ª más grande de Estados Unidos, con 78 metros de longitud y 68 metros de altura. Las obras comenzaron en 1905 y se consagró en 1959. Su estilo imita el Renacimiento español, en lugar de la arquitectura gótica europea tan popular a principios del siglo XX. El arquitecto justificó su elección por la influencia inicial de España y México en esta región. En 1819 se construyeron una serie de fuertes a lo largo del Missouri. Querían apoyar el comercio de pieles y contrarrestar la influencia británica. Fort Atkinson fue el primero. Se abandonó en 1827 y en 1850 casi había desaparecido. Pero en la década de 1980 fue reconstruido y hoy es un lugar histórico, además de museo militar. Estas recreaciones históricas tienen lugar varias veces al año, para que los visitantes se hagan una idea de cómo era la vida en lo que entonces era la frontera. Los actores recrean las operaciones del 6º Regimiento de Infantería y del 1er Regimiento de Fusileros de Estados Unidos. Además de conocer las actividades del ejército, los visitantes pueden informarse sobre la artesanía de la época y los deberes del agente indio, un encargado de interactuar con las tribus indias. A principios del siglo XIX, la mejor forma de explorar un río poco profundo era en canoa. Hoy es mucho más emocionante dar un paseo en hidrodeslizador. El primer hidrodeslizador lo desarrolló un ingeniero y piloto estadounidense. Fue en la década de 1920 y lo usaba en los Everglades, en Florida. Era una excelente forma de dar un emocionante paseo, como el que está dando este grupo en el río Platte, unos 2.000 kilómetros al norte. En 2004, un tal señor Bryson llevó a una paciente enferma de cáncer a pasear en su hidrodeslizador. Acabó tan emocionada que se lo contó a todo el mundo. Y Bryson recibió tantas llamadas solicitando un paseo que su afición pronto se convirtió en negocio. Muchos ríos en Nebraska tienen presas en algún punto de su cauce para suministrar agua a la zona. Un subproducto de esas aguas limpias es el embalse de Calamus, un criadero estatal de peces. Aquí se crían los peces que luego serán trasladados a lagos de todo el estado que necesitan repoblación. Se crían hasta 13 variedades de peces, aunque las variedades más demandadas son la trucha arcoíris y la marrón. El embalse Calamus se construyó en 1985 para tener agua de riego y controlar las inundaciones. También se ha convertido en una zona de ocio muy visitada, donde el senderismo, el camping, la pesca y, como podemos ver, todo tipo de navegación son muy populares.
Las orillas del embalse forman parte del área recreativa de Calamus y está protegida para que no se urbanice. Poco más de una cuarta parte de la zona septentrional de Nebraska está cubierta por dunas de arena, una gran extensión donde se mezcla la pradera con las dunas. Desde el aire se asemejan a la marejada de un vasto mar, con el oleaje a punto de romper. Hasta finales del siglo XIX, esta zona era considerada desértica. Incluso los campesinos que habían recibido estas tierras a principios de 1900 las abandonaron debido a su suelo arenoso. La única actividad que podía tener éxito aquí era la cría de ganado, dejando este paisaje natural sin cultivar. Estas dunas se consideran monumento natural nacional desde 1984. Hay pocas carreteras principales en esta región y suelen ser rectas, kilómetro tras kilómetro. Con un solo coche en este tramo, podemos volar bajo para ver la perspectiva de su conductor, y antes de que se percate de nuestra presencia, partimos hacia nuestro próximo destino. En la década de 1870, miles de inmigrantes cruzaban Nebraska camino al oeste. Un gran número se asentó en el estado, por lo que se levantaron fuertes militares para protegerlos de los ataques indios. Esto es Fort Hartsuff, construido en 1871. Además de brindar protección, también se convirtió en un centro social para la población. Los colonos podían vender sus productos aquí, encontrar trabajo y entablar relación con sus vecinos en este lugar remoto. Cuando el ferrocarril llegó a esta zona por fin, ya no era necesario el fuerte, y en 1881 fue abandonado. Hay 9 edificios originales en los terrenos del fuerte. Se construyeron usando una mezcla de grava, cal y cemento. Algunos edificios temporales y otros elementos han sido reconstruidos recientemente. Hay una actividad fluvial en Nebraska que es exclusiva de este estado, el tanking. La gente flota por estas aguas tranquilas en lo que parece un bidón de agua para ganado reutilizado. De hecho, es exactamente eso. Aunque parezca mentira, estos tanques se mueven bien en el agua y flotan perfectamente, incluso llevando a varias personas. Es importante que el río sea poco profundo y la corriente suave, ya que el tanque rebotará contra las orillas y otros obstáculos. ¿Y cómo comenzó todo esto? Nadie lo sabe. Se dice que un grupo de jóvenes salió por la noche, vació un tanque de agua y flotaron en el río abajo. Un agricultor lo vio todo y pensó que era una buena idea. Hoy, los tanques tienen asientos y mesas de picnic. A diferencia del piragüismo y otras actividades fluviales, el tanking es muy seguro. Es ideal para familias, ya que los ríos del centro de Nebraska suelen tener menos de 1 metro de profundidad. Tras flotar río abajo un par de horas, la empresa que alquila los tanques recoge a los pasajeros y los lleva de vuelta al lugar donde dejaron el coche. De camino a nuestro próximo destino, nos encontramos con una escena que no ha cambiado desde mediados del siglo XIX. 2 vaqueros están buscando a una vaca y un ternero para llevarlos de vuelta al corral. Se necesita habilidad para montar y paciencia y trabajo en equipo para controlar a la vaca sin ponerla nerviosa. Un fiel perro pastor también ayuda. En terrenos difíciles, los caballos son mucho más útiles que los modernos quads. Los vaqueros arrinconan a la vaca y la cría antes de que salgan a la carretera. Estamos en el valle del río Dismal, que atraviesa la zona de colinas de arena. En la zona norte del valle se encuentra el campo de golf Dismal River, que debe ser uno de los más remotos del mundo,
ya que se encuentra al final de una carretera local de 25 kilómetros. Este campo de golf fue diseñado en 2006 por uno de los mejores golfistas del mundo, Jack Nicklaus, que ya había diseñado 249 campos de golf antes. Al construir un campo de golf, se suele modificar el paisaje y mover mucha tierra. Aquí, en el Dismal River, Jack Nicklaus utilizó los contornos de las dunas, por lo que se movió muy poca tierra. Su diseño exige un juego más imaginativo por parte de los golfistas, por lo salvaje del entorno. Como la popularidad del Dismal River crecía, se le agregó un segundo campo de 18 hoyos cerca del río. Nos dirigimos al norte, pasando sobre el río Snake y el cañón que ha ido formando durante miles de años. El río recorre 200 kilómetros y fluye entre las colinas de arena del norte de Nebraska. El cañón es un lugar de pesca muy conocido, sobre todo por sus truchas y luciopercas, que es un tipo de lucio. Y con tantos peces alrededor, las aves de rapiña abundan. Es un privilegio tener a esta majestuosa águila calva volando junto a nosotros. Aquí se encuentran las cascadas del río Snake. Si atendemos al volumen de agua, en vez de a sus 17 metros de caída, son las cascadas más grandes de Nebraska. Están en una finca privada, pero pueden visitarse. Sin embargo, algunas personas prefieren quedarse con las ganas por el sendero rocoso y desigual que lleva hasta ellas. Pero quienes se atreven reciben la recompensa de su sonido, ya que el agua se oye antes de llegar a las cataratas. Para llegar a nuestro destino final, nos dirigimos al norte, a la frontera con Dakota del Sur. Aquí, el paisaje de colinas arenosas se convierte en una pradera ideal para la ganadería. Y en este paisaje que parece interminable está el rancho Bowring. El rancho lo fundó Arthur Bowring en 1894. En la década de 1920 se casó con Eve y vivieron juntos en el rancho más de 20 años, hasta la muerte de Arthur en 1944. Eve continuó aquí hasta que murió en 1985. Preocupada por si caía en el abandono, Eve Bowring legó este rancho de 3.000 hectáreas al estado de Nebraska en memoria de su marido a condición de que lo abrieran al público. Hoy cuenta con un gran centro de visitantes que documenta la historia de la finca y sigue siendo un rancho ganadero en funcionamiento. Cuando Arthur Bowring comenzó a criar ganado en 1894, el campo abierto del viejo oeste ya no existía. La pradera se cercaba con alambre de púas recién inventado. Esta innovación implicó un cambio en los ranchos. Pasaron a ser cerrados y mucho más pequeños. También se usaban molinos de viento para bombear agua del subsuelo. Por lo tanto, ya no necesitaban estar al lado de los ríos. La época del vaquero salvaje ha desaparecido y los nuevos ranchos necesitaban menos manos. Pero todavía se cuida al ganado como estos dos vaqueros del rancho Bowring, aunque ya no cabalguen por grandes extensiones abiertas ni conduzcan al ganado cientos de kilómetros hasta los lugares donde se vende. Sin embargo, la imagen de los vaqueros cabalgando por campo abierto permanece en la imaginación de la gente y forma parte de la historia de lo que se conoce como el salvaje oeste. Un lugar perfecto para terminar este viaje.